libro de Lamentaciones. Muy poco se predica sobre este libro, pero quisiera contarles la historia de por qué se escribió Lamentaciones y poder hacer una relación con lo que está sucediendo en nuestro mundo en este momento. Si ustedes me acompañan, vayan a Lamentaciones capítulo 3, ahí en sus Biblias. Lamentaciones capítulo 3. Le he titulado a este mensaje: aún en los tiempos más oscuros hay un rayo de esperanza. Hay un rayo de esperanza. Y ustedes se van a dar cuenta que es que están conectados, a cada uno de aquellos que están tratando de conectarse en este momento. Bendíceles, bendícenos, Padre. Gracias por estar con nosotros aún en estas circunstancias. Gracias porque tu palabra nos explica todas las cosas que suceden en el mundo. Gracias, bendito Señor, porque te tenemos a ti. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviéramos, Señor? Sin ti no hay esperanza, no hay sentido en la vida, Señor, pero tú lo llenas todo. Gracias por habernos dejado todavía sobre esta tierra en la cual tenemos una misión que cumplir. Gracias, bendito seas por siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bien, hermanos, Lamentaciones capítulo 3. Pues como dice el nombre de este libro, Lamentaciones, es porque es una serie de lamentaciones escritas por Jeremías. Dios le había advertido al pueblo de Israel desde hacía siglos que vendría un tiempo muy duro al pueblo, pero esto iba a ser a causa de que ellos lo abandonaban y seguían ídolos de las naciones. Se los advirtió muchas veces durante siglos, les envió muchos profetas, pero ellos se burlaban, no creían, y a algunos también hasta los mataron. Pero llegó el tiempo donde la paciencia de Dios terminó. Y la cosa empezó en el norte de Israel. Primero se levanta el imperio asirio, quienes conquistan toda la región del norte llamada Israel, las 10 tribus de Israel, el reino de Israel. Arrasaron las ciudades, mataron a muchos y la tierra quedó despoblada. Llevaron cautivos a muchos judíos fuera de su patria. Solo quedaba el reino del sur. Pero igual el reino del sur siguió por el mismo camino. Dejaron a un lado a Dios y se entregaron a los ídolos de las naciones. Y llegó el castigo para ellos. Pero para ellos fue a través del imperio babilónico, en el tiempo de Nabucodonosor. Ellos se rebelaron contra Nabucodonosor y Nabucodonosor envió tropas que sitiaron la ciudad. El profeta Jeremías estaba en la ciudad de Jerusalén y desde hacía tiempos él estaba predicando y predicando acerca del arrepentimiento del pueblo. No le hacían caso porque habían brotado también algunos profetas, falsos profetas, que le profetizaban al pueblo las cosas que el pueblo quería oír. Le hablaban de paz, de victoria, que iban a triunfar sobre los babilonios, que los babilonios no iban a conquistar Jerusalén, etcétera, etcétera. Y entonces esto hacía que la gente se alentaba en sus pecados. Y Jeremías predicaba solo. Lo despreciaron, lo encarcelaron, lo insultaron, y la gente decidió seguir a los falsos profetas que les profetizaban, dice la Biblia, cosas halagüeñas, cosas que ellos querían oír. Pero llegó el sitio y Jeremías insistía en el pueblo en volverse a Dios, pero tan endurecidos estaban que Jeremías no tuvo ningún convertido en su ministerio, solamente uno, el hombre que le tomaba los mensajes y escribía su libro. Y empezaron a acusar a Jeremías de ser un traidor, de estar del lado de Nabucodonosor, porque el de Nabucodonosor intentando que el pueblo se doblegue ante Nabucodonosor. Jeremías con tristeza vio el deterioro de la ciudad. En 2 años de sitio comenzaron a faltar el alimento, el agua, comenzaron a desatarse pestes en la ciudad
y la ciudad se fue debilitando y él ante sus ojos iba viendo día a día el estrago que esta situación causaba. Y entonces es donde él escribe el libro de Lamentaciones, donde él se lamenta de todo lo que él está viendo, todo lo que está observando, que le produce un dolor inmenso en su corazón. Y donde ve venir el fin, porque ya no había retroceso en esta situación. Me impresiona cosas que él dice con las cuales nos podemos identificar en esta situación. Empieza el libro precisamente diciendo en el capítulo 1, versículo 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Veía yo tomas de gente que filmaba avenidas y lugares en Nueva York, por ejemplo, totalmente solos y sorprendidos. ¿Cómo estaba de solo todo aquello cuando es una ebullición de tráfico y de gente normalmente? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad? Hablaba también donde él describe situaciones como dice, nunca dice los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra creyeron que el enemigo iba a entrar por las puertas de Jerusalén. Nunca creyeron que eso iba a pasar. Y estaba pasando ante sus ojos, como una pesadilla, pero era una realidad. Cuando nos ponemos a pensar lo que está sucediendo en nuestro mundo, a veces es cierto lo que está sucediendo cuando vemos esa cantidad de muertos que van sumándose día a día, pero de una manera vertiginosa, espeluznante, hermanos, cantidad de contagiados y de muertos, no podemos creer. Y no podemos creer que eso esté sucediendo en países avanzados como los Estados Unidos, que lleva el primer lugar en contagios, y en países del primer mundo como los países europeos. Es sorprendente lo que está sucediendo. Pero Jeremías describe otras cosas, hermanos, donde nos muestra que la situación que ellos están viviendo en Jerusalén es peor que lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Pero también en los principios que Dios ocupa en situaciones peores a las nuestras, podemos utilizarla. Porque ahí están sitiados y él describe, por ejemplo, dice aquellos que fueron criados entre púrpura, dice, ahora yacen desmayados, muertos, entre abrazados, dice, en los estercoleros. Dice, las doncellas han sido violadas, las mujeres están siendo violadas. O sea, todo esto puede ser fuerte, hermanos, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Aunque yo se lo esté describiendo y le parezca fuerte a algunas personas. Dice, nuestra piel se ha ennegrecido a causa del hambre, dice, nuestra piel se ha pegado a los huesos. Dice, la lengua de los niños de pecho se ha pegado a su paladar por la falta de agua. Los niños, dice, le claman a su mamá, ¿a dónde está el trigo? ¿A dónde está el vino? Y dice, los sacerdotes asustados, dice, yacen, buscan comida con que sostener su vida. Los príncipes, la gente de dinero, dice, andan en las calles desesperadas, asustada, buscando algo de comer. Han entregado todo por un bocado de pan. Y tal era la situación, hermano. Dice que los sobrevivientes fueron traspasados a espadas hasta que llegó el momento donde los babilonios rompieron el muro de la ciudad, entraron y arrasaron con todo, inclusive con el templo. La confianza de los judíos era, no vamos a ser invadidos, porque aquí está el templo de Dios y Dios no va a dejar que su templo sea destruido. Pero Dios les había dicho que Él los iba a abandonar e iba a abandonar inclusive su templo a causa del pecado de ellos. Y fueron humillados porque el templo de ellos fue arrasado. La confianza de ellos también estaba en Egipto porque tenían alianzas con la gran potencia. Y decían, los babilonios no se van a atrever a entrar acá porque nosotros somos aliados de Egipto. Y si ellos intentan atacarnos, Egipto con todo su poderío va a entrar aquí a defendernos. Pero dice Jeremías, y confiamos, dice, pusimos nuestra confianza en una nación que no nos puede ayudar. Y Egipto también cayó y fue destruido por Nabucodonosor. Llega el momento, hermanos, en que podemos recordar aquellas palabras de la Escritura, con castigo, dice, o con
con juicios castigas el pecado en los hijos de los hombres y deshaces como polilla lo más estimado de ellos. Dios puede deshacer aquello en lo que confiamos, aquello que nos da orgullo, aquello que nos da una seguridad que no es en Dios. Lo puede deshacer, hermano. No hay potencia contra Él, no hay potencia mundial, no hay nación contra Él. No hay poder contra Él. Los científicos en este momento tratando de encontrar una cura, una vacuna, y todos nosotros en expectativa, ¿cuándo va a estar lista la vacuna? ¿Cuándo va a estar lista la medicina que termine con eso? Hermanos, si Dios no se los permite, no la van a encontrar. Eso va a suceder cuando Dios diga, ahora, sí, háganlo. Porque son hombres simplemente. Dios está sobre todas las naciones. Y dice en el libro de Isaías que las naciones para Él son como el polvo que está en la balanza. Es infinitamente poderoso. Entonces, la única persona en quien podemos confiar es en Dios. Ahora, quiero ir al texto para dar este rayo de esperanza, porque en medio de la lectura de del libro de Lamentaciones, casi todo es lamentación. Prácticamente todo es lamentación y descripción de cómo Jeremías se siente y cómo el pueblo está, y como que fuera un periodista, como que nos estuviera describiendo los cuadros de la tabla de una destrucción, pero todavía Dios está lanzando un rayo de esperanza. Clamen por ellos. Ahora, si nosotros leemos también en el libro de Jeremías, Dios le había prohibido ya a Jeremías orar por ellos, como caso perdido. Y le dice, no ores por ellos. Qué triste, ¿verdad? Porque nosotros podemos orar por los no creyentes. Podemos pedir perdón por ellos. Se ve mucho en la Biblia la intercesión por ellos. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios había determinado destruirlo. Y le dijo, no los destruyas, destrúyeme a mí mejor. Y Dios perdonó al pueblo y no lo destruyó por la intervención de uno. Y también en Ezequiel habla un texto donde dice, y busqué entre ellos, entre los hombres, alguien que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé, por tanto lo destruí. Pero entonces Jeremías, Dios le dice, ya no ores por ellos. O sea, el tiempo de Dios y la paciencia se había agotado. Llegó un momento donde ya no había retroceso. Ahora, yo no sé si en nuestra situación estamos en eso. Yo espero que no. Que todavía Dios no nos ha dejado llegar a una situación de tope, donde ya no va a haber misericordia de Dios. Creo que no estamos en la gran tribulación todavía. Entonces, cuando Dios dice, alza tus manos a él, y hasta de forma poética vamos a comenzar en el versículo 7. O sea, me puso como blanco para la saeta, hizo entrar en mis entrañas las saetas de aljaba, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Y Jeremías está él desahogándose de cómo él se siente de haberles advertido tanto, de estar viendo lo que él les profetizó con todo el dolor y haber sido tratado mal por ellos, y como Dios, me abandonaste, ¿qué te hiciste para conmigo?, etcétera. En medio de ese dolor, en el versículo 22 hay un giro, y dice en el versículo, bueno, desde el 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Cómo se puede decir eso? En medio de todo lo que él está viviendo y describiendo. Pero es real. Sí existe. Las misericordias de Jehová no han decaído. Pero el asunto es que él está hablando desde una perspectiva en la cual aquellos que la creen, la buscan y esperan en su misericordia. Pero uno dice, ¿y por qué a aquellos les está sucediendo esto y lo otro? También no sabemos que hay mucha gente que no busca a Dios, no espera en la misericordia de Dios, o no busca a Dios de la forma apropiada, sino lo buscan a su manera. Y hay otros que buscan ídolos, pero no al Dios verdadero. Hay que estar seguro que estamos siguiendo al Dios verdadero. Entonces, esas misericordias son reales y tú tienes que creerlas.
¿A dónde está el rayo de esperanza en esta situación? En la misericordia de Dios. Que Dios es misericordioso. Esa es nuestra esperanza, hermano. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Aún en esta situación, cada día que amanece, hay misericordias nuevas. Yo muchas veces le digo a Dios, Señor, te estoy buscando temprano en la mañana, porque dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo las quiero agarrar ahorita, no a mediodía, no en la tarde, no en la noche. Ahorita temprano, tus misericordias son nuevas. Yo las tomo. Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios es grande. Primero, confiemos en la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que Dios se compadece de nuestra miseria. Tanto cuando hemos pecado, pero que le buscamos, cuando estamos sufriendo, pero que le buscamos, nuestras confusiones, nuestras angustias, Él las siente también, tiene misericordia. Y la misericordia está abierta para cualquiera. Puede alcanzar a cualquier persona. Nadie debería decir, yo estoy tan lejos de la misericordia que no me va a alcanzar. Clámele a Dios. Dios puede venir a su vida, Dios puede salvarle, Dios puede ayudarle, pero lo primero que haga en medio de todo eso, mi rayo de esperanza en medio de la oscuridad, es la misericordia de Dios. Y David lo decía, mejor es tu misericordia que la vida. Sácianos de tu misericordia. Y hablaba tanto de la misericordia de Dios que en el Nuevo Testamento se transforma en la gracia de Dios, y gracia es bondad inmerecida. Hermanos, Dios es misericordioso. Dios oye al que sufre, al que está afligido, al necesitado. Esperen, Él, busquen. En segundo lugar, veamos, ya que la misericordia es el rayo de esperanza, cómo buscar la misericordia de Dios, la manera apropiada. Dice en el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Debes de hacer que tu porción sea Jehová. ¿Qué es esto? Que mi porción es Jehová. En otras palabras lo dice, mi herencia, aquello en lo que yo espero, mi felicidad en la vida es Él, mi confianza, mi roca fuerte, mi castillo fuerte, mi salvación, mi alto refugio, mi escudo. Hay muchas descripciones en la Biblia de qué es Dios para nosotros. Mi porción es Jehová. Él es mi herencia. Él es en quien espero. Eso hace que tú te conectes con la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia del que en Él espera. Por tanto, en Él esperaréis. En el siguiente versículo, bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Se da cuenta que hay promesa? Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Y también lo contrario, ¿verdad? Los que no esperan en Él, pues van a encontrar lo que ellos esperan. El desengaño en todas las cosas. Porque no esperan en el Dios verdadero, sino que esperan en vanidades ilusorias. Entonces dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces, otra cosa es, espera en silencio la salvación de Jehová. ¿Y por qué habla del silencio, hermano? Porque a veces en esperar hay silencio. Simplemente que no es el tiempo. Entonces te toca esperar en silencio. Esto habla de no tener la actitud de estar reclamando con amargura, sino esperando con confianza en Dios. Esto habla, hermanos, de que tengas tus tiempos a solas con Dios y a veces pides, pero después te quedas en silencio esperando en Él. Ese guardar silencio ante Jehová nos permite no estar como hormigas locas dando vueltas por todos lados, ocupados en esto, ocupados en lo otro, haciendo otra cosa, y nos perdimos de esperar en silencio ante Dios. Esto nos habla de tomar tiempo para estar a solas con Él. En este tiempo de aislamiento tenemos la maravillosa oportunidad de hacerlo.
Si no estuviéramos así, estaríamos estresados, presionados por todas las cosas y más pensando en diversiones y otras cosas, que está bien, son las cosas que tenemos que hacer, pero al menos hoy Dios nos ha aislado y nos ha guardado para esperar en silencio la salvación de Él. Tiempos en silencio, como dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea, que uno conoce que Él es Dios cuando está quieto. Entonces hay que entender esto, hermano, ¿verdad? Esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Que se siente solo y calle. ¿No será que a veces andar en relaciones y platicando por aquí con quien menos platicamos con Dios y nos damos unas grandes platicadas con otra gente? Que está bien, pero ¿cuánto tiempo tomamos para Dios? Siéntate solo, dice, y calla, porque es Dios quien te lo impuso. Por más que le hagas, no le vas a encontrar salida, porque es Dios quien te lo impuso. Dice que tienes que darte cuenta la situación que estás viviendo. Dios te lo impuso. Entonces, hermanos, hay que entender el tiempo de disciplina. Dios está azotando el mundo con disciplina. Ahora es tiempo de callar, de aprender sabiduría. Y sigue diciendo, ponga su boca en el polvo, aun si llegara el momento en que tienes que poner tu boca en el polvo, humillarte y callarte. Distinto tal vez a reacciones que hemos tenido en otros momentos, donde nos levantamos y alegamos y reclamamos y nos quejamos. Aquí ya no puedes hacerlo. Estás totalmente en la mano de Dios. A veces argumentamos, le ganamos la discusión a otros, pero llega un momento en el cual mejor cállate y pon tu boca en el polvo. Humíllate. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, porque estamos bajo disciplina. Ponga su boca en el polvo, dice. Y dice, y si aún se llegara de la mejilla el que hiere, o sea, si hay alguien con prepotencia, de la mejilla, dice, deja que Dios haga la obra. No reacciones con tu típica reacción, con tu carácter enojado. De la mejilla el que le hiere y sea colmado de afrentas. Aún puede llegar un momento donde seas colmado de afrentas. Y aquí está la esperanza, en el siguiente versículo. Porque el Señor no desecha para siempre. Y Dios va a ver tu actitud en estos tiempos de espera en Él. Y si te toca humillarte, Dios va a ver esa actitud de humillarte, que has aprendido las lecciones. Y si te toca esperar, pues esperas. Y Dios lo va a ver. Porque Dios no desecha para siempre. Desecha por un tiempo. Parece que no oye, pero no para siempre. Llega un momento donde Dios dice, me gusta la actitud. Me gusta que están aprendiendo la lección. Aquí termina esto. Y Dios vuelve a hacer que salga el sol en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra esperanza. Nos restaura y nos ayuda cuando hemos aprendido las lecciones en el tiempo duro y difícil. Mantente con los ojos puestos en Dios y sé fiel a pesar de la situación, porque Dios mide tu corazón y de eso va a depender también el momento en que Dios decida quitar el yugo sobre ti. Sigue diciendo, hermanos, donde en estos pasajes siguientes, donde nos describe en una porción cómo es Dios. Y es importante entender esto. Versículo 31, pues dice, el Señor no desecha para siempre. Y en el 32, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lo que está diciendo es, hermanos, no hay nadie que se esté doliendo más de esta situación que Dios,
Dios no ha querido hacerlo. Dice, porque no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios tiene misericordia cuando sufrimos, sino que esto es porque no había de otra. Digámoslo así. No había de otra. Cuando Dios suelta un juicio es porque ya no hay de otra para llamar la atención. Dios lo ha dicho muchas veces y ha dado tiempo, y como dice la Escritura, ha hecho salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, pero no lo entienden. Lamentablemente. Año tras año hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios está juzgando a las naciones. Está juzgando pecados en China. Está juzgando pecados en Europa. Está juzgando pecados en los Estados Unidos. Está juzgando pecados en Latinoamérica. Y Dios va a sacudir también pecados en nuestras vidas personales, ¿verdad? Pero no es porque Él se deleite en hacerlo así, sino porque no había de otra. Entonces esto nos lleva a que somos nosotros los que tenemos que cambiar y darnos cuenta de la situación para que Dios comience a abrir en su misericordia puertas de salida y ayudar cuando llegue su tiempo y hemos aprendido las lecciones. Así que, hermanos, este tiempo es un tiempo extraño, pero es un tiempo de Dios, muy de Dios, hermano. Sigue diciendo cómo es Dios. Saltemos al versículo 37, donde dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces eso quiere decir que esto que está sucediendo lo mandó el Señor. Porque ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La respuesta es obvia. Todo lo que sucede lo ha mandado Dios. Versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. La respuesta es obvia. Sí. Y cuando dice que sale lo malo y lo bueno, lo malo no quiere decir que Dios de su boca te tienta, te incita a pecar, sino que sale lo malo en el sentido del día malo. La situación adversa vino de la boca de Dios. Fue porque Dios lo permitió. Dios dio ese mandato. Habla, por ejemplo, en el tiempo de Israel y en el tiempo de David, que dice que el pueblo se volvió orgulloso y David se volvió autosuficiente y confió en la cantidad de soldados que tenía, confió en la grandeza de su ejército. Y entonces dice que Dios le permitió caer en pecado a David para juzgar esa situación. Y entonces Satanás lo ataca y David hace un censo. Cuando había hecho el censo, Dios le manda un profeta y le dice que había pecado. Y dice David, sí, es cierto el pecado y estoy en angustia. Entonces Dios le dice, mira, yo te propongo algo. 3 años, dice, de hambre. 3 meses huyendo de tus enemigos o 3 días en las manos de Jehová. No había de otra. Dios tenía que sacudirlos. Y David dice, estoy en grande angustia, pero prefiero caer en las manos de Jehová y no en las manos de los hombres. Porque dice, en las manos de Jehová hay misericordias. Sus misericordias son extremas, dice. Esto significaba que él escogía de esos 3 castigos, escogía los 3 días en las manos de Dios. ¿Y qué fue esos 3 días? Una peste. Una peste que comenzó a matar y a matar gente en Israel. Miles de personas murieron. Pero el tercer día, David clamó la misericordia de Dios. Les dijo, yo soy el que pequé, Señor, perdónalos. Y Dios le da la orden al ángel que iba a comenzar una gran matanza en Jerusalén. Detente. Se detuvo. Era un ángel quien iba a exterminar, aunque la gente no veía el ángel. Dios le permitió ver el ángel. O sea, pero había una situación espiritual detrás de esa enfermedad que estaba matando mucha gente. Era un exterminio que estaba haciendo un ángel o quizás varios ángeles, ¿verdad? Ahora, Dios lo perdonó, pero a esas alturas
exterminó bastante de su ejército, le disminuyó su ejército como para darle la gran lección a David, que no confiara en la multitud de soldados que tenía, sino en Jehová. Entonces solo Dios sabe a veces en qué hemos puesto nuestra confianza, quizás a veces sin darnos cuenta, hermano. Hemos dejado a Dios y lo que tenemos es religiosidad. Y estos momentos son para ya no salir de la misma manera, salir diferentes cuando esto termine y cuando salgamos de este túnel. Ahora, por último, ¿cuál es la manera correcta de arrepentirnos y de buscar a Dios? Miren lo que dice el versículo 40. O versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En su pecado. ¿Por qué se lamenta? Bueno, si este libro se llama Lamentaciones, pero dice como que hay un momento de reflexión y Jeremías está lamentándose de todo, que merece lamento en realidad. Y Dios no es que nos quita la oportunidad de lamentarnos, pero en medio de todo es como que nos da el mensaje, bueno, y de todo eso que te estás lamentando de tu pecado. Miren ustedes todos los noticieros. Hay lamentos por muertes, por contagios, por la crisis económica y por todo. Nos lamentamos nosotros los cristianos, no es que seamos insensibles al dolor, pero en todo eso hay una ausencia de algo. Una referencia, lamentémonos de nuestros pecados. Nadie lo dice, nadie se da cuenta. Lamentémonos de nuestros pecados. No, sí, de la situación económica, que estoy mal, que me siento mal, que no sé qué. Y no solo para una pandemia como esta, sino que en cualquier situación. Los lamentos son por un montón de cosas, menos por el pecado. Aquí hay que poner atención a esto, hermano. La clave de Dios. Si el hombre se va a lamentar de algo, dice, laméntese en su pecado. Dice, ¿por qué te lamentas? Lamentate en tu pecado. ¡Wow! Esto nos lleva, hermanos, a poner atención de nuestro pecado. Pero bueno, nosotros como cristianos decimos, no, pero yo ya no ando en pecado. Bueno, puede ser, hermanos, digamos, pecados sociales, pecados escandalosos, pero todos tenemos naturaleza pecaminosa y por dentro luchamos todos con algún pecado, áreas del carácter, el orgullo, la autosuficiencia, el hablar demasiado, el criticar a otros y muchas de esas cosillas, hermanos, que en los momentos de prueba saltan. Cuando hay tentación o cuando hay adversidad, ahí sale en realidad lo que tenemos por dentro y todavía luchamos nosotros, hermanos. Así que esto es para que podamos tener atención y especialmente, como lo dice el siguiente versículo, escudriñemos nuestros caminos y busquemos a Jehová. Escudriñemos. No está hablando de darle un vistazo superficial a nuestros caminos. Escudriñar es que te pones a desmenuzar. Es como cuando escudriñan la tierra a buscar tesoros y vas a escudriñar, dice, tus caminos para ver qué hay. En otro de los salmos dice, escudriñame Jehová, examina mi corazón. Nosotros, hermanos, allá en el mundo de las intenciones, de nuestros pensamientos, escudriñemos, dice, no veamos así de forma superficial, escudriñemos nuestros caminos, examina mi corazón. Y sigue diciendo, y volvamos a Jehová. Podemos decir, no, pero yo estoy en él. Muchas veces uno está en la iglesia, pero el corazón de uno no está en Jehová. Ha ido por compromiso, porque lo vean, otro tipo de cosas, pero no va a buscar al Señor. No puede estar ahí cantando y ni atención le está poniendo a los cantos. No hay avivamiento espiritual en la vida de uno. Hay religiosidad. El Señor quiere que estemos vueltos a Él. Entonces dice que volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. ¿Y qué es esta señal de levantar, hermano, las manos y el corazón? Es cuando hay verdad en nosotros, en lo que estamos haciendo. Esto es, hermanos, la expresión, usted se ha fijado, un niño cuando le levanta las manos a usted, ¿qué le está expresando? Es como que le está diciendo, chineame, levantame. Tal vez va a pasar un obstáculo y el niño no lo puede pasar, entonces levantame, usted lo levanta y lo pasa, lo carga. Es esta señal
de impotencia, de que el corazón nuestro, hermanos, se ha quebrado y lo necesitamos a Él. Señor, si tú no me sostienes, yo me muero. Si no estás conmigo, estoy perdido, Señor. Solo a ti te tengo, solo en ti espero. Entonces levanto mis manos y mi corazón a Él. Lo adoro con mis manos, con mi corazón levantado, hermanos. Bueno, en esto de levantar las manos, solo una cosita así, de paso. En el tiempo de los terremotos, se recuerdan, de los del 2001. Me acuerdo que todo eso fue un periodo como de 2 meses de temblores. Estábamos bastante asustados, ¿verdad? Pero me acuerdo que el último domingo que tembló fuerte, estábamos en el culto de alabanza. Nuestra iglesia, como bautista, pues algunos que otros levantan la mano y dicen amén, pero no son muchos, ¿verdad? Pero ese domingo, hermanos, en el culto de alabanza estábamos y empieza a temblar. Y yo abrí los ojos y vuelvo a ver, mire, todos los hermanos estaban con sus manos en alto en ese momento que estaba temblando, ¿verdad? Pero bueno, así se los digo de paso. Sin embargo, continuando, dice, levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios de los cielos. Nosotros hemos sido rebeldes y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Están cayendo en cuenta. Jeremías es sensible a esto. Somos nosotros los que hemos sido rebeldes. Y cuando decimos el mundo en el que vivimos ha sido rebelde a Dios. Ha sido rebelde a Dios. Tal vez no todos se van a convertir. Y cuando pase la emergencia, la mortandad, la pandemia, muchos van a volver a su vida como la llevaban. Pero yo sé que Dios está haciendo una obra en otros. Dios siempre trabaja en un remanente. Y Dios está sacudiendo la vida de muchos que ahora están doblegando su autosuficiencia, su orgullo y reconociendo al Dios de los cielos. Espero que van a salir muchos que van a conocer a Jesús. Se van a convertir a Él, reconociendo sus limitaciones como humanos, que no tienen el poder sobre sus vidas. Sus limitaciones como profesionales, todo su estudio no sirve en esto. Ni su dinero. El dinero no puede salvarlos. Solo Dios. Y van a venir a Él. Y muchos creyentes que estaban fríos se van a volver a Él. Dios va a hacer su obra en todo esto. Ojalá suceda en tu corazón, mi hermano. Ojalá hayan cambios. Ojalá este tiempo sea de un crecimiento espiritual en Él. Vamos a orar en este momento, hermanos. Vamos a orar por esas peticiones, sobre esas situaciones sensibles que tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar por todo lo que está sucediendo y pedir que Dios en su misericordia conceda que se encuentre la vacuna, la curación a esto, que sea la mano poderosa de Dios. Y que Dios está trayendo mucha gente para Él, que Dios los proteja a cada uno de ustedes, los guarde, los bendiga a ustedes, su familia, les provea en esta situación. Y Dios tenga misericordia de nuestra nación, ¿verdad? Acompáñenme, hermanos, y vamos a orar. Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, Señor Todopoderoso, nos admiramos de tu majestad. Qué grande eres, Señor. La tierra tiembla a tu voz. Padre, el hombre no lo reconoce. No lo reconoce en su ceguera espiritual, en su actitud de rebeldía. Pero Padre, perdona debido a que muchos reconocen su necesidad de ti, Padre. Padre, provoca esas conversiones, te rogamos, en todas estas naciones azotadas. Haz que el orgullo se venga abajo en muchos, la autosuficiencia, y en su humillación te busquen. Ten misericordia de aquellos que claman a ti. Ten misericordia de aquellas familias donde están sufriendo esto y velando a un ser querido o en expectativa de la salvación de un ser querido. Bendícelos, ayúdales, provéeles, Señor. Visita todas estas naciones, Padre. Perdona cómo te hemos tratado, Señor, que no te hemos hecho caso
como salvadoreños, Señor. Lamentamos el pecado de los salvadoreños, Padre. Pero, Padre, ten misericordia. Mueve la iglesia. Lamentamos también los pecados, la frialdad, el haber perdido el primer amor en nuestras vidas, el consentir pecados, el tener malas actitudes, actitudes de orgullo, de super espiritualidad, de super santos, lo que sea, que nos ha llevado a perder contacto con los no creyentes, creyéndonos superiores que ellos, Padre. Sensibiliza nuestro corazón para que podamos tener compasión, para salvarles, para hacer amistad con ellos y bendecir sus vidas, Señor. Ayúdanos, capacítanos para esto, capacítanos también para tener unidad, para amarnos unos a otros, para dejar rivalidades, para poder aceptarnos, Padre, y como dice tu palabra, considerar a los demás como superiores a uno mismo, Señor. Tener esa actitud que dice Filipenses 2, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ayúdanos a nosotros, Padre, a comprender la palabra que hemos oído, Lamentaciones 3, Padre, a poner nuestra boca en el polvo por si aún hay esperanza. Oh Señor, perdónanos, que tu Espíritu Santo nos visite, nos revele, Señor, lo que decía David en los Salmos: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Si no hemos entendido nuestros errores, Señor, si no los queremos reconocer, que tu Espíritu ponga una convicción pesada sobre nuestros corazones, que nos haga ver las cosas que estamos haciendo mal, Señor, con mala actitud, las cosas que quieres de nosotros, el seguir tu llamado, el tomar decisiones. Tu Espíritu nos está dando convicción para las decisiones claves que debemos de tomar en nuestra vida. Obra en nosotros, Padre. Sé que es un tiempo de humillación. Vendrá el tiempo de gozo y de alegría. El verdadero gozo cuando nuestra alma ha sido liberada. Como dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Líbranos, Señor, de nosotros mismos y seremos diferentes y estaremos en tu gozo, Padre. Obra en nosotros como Iglesia Bautista Vista Hermosa, en la vida de los que están oyendo, en la vida de los que no están oyendo y viendo esta transmisión. Padre, no dejes que nos vayamos al barranco como nación, Señor. Socórrenos, ayúdanos. Provee económicamente a cada familia, Señor. Sé que estás haciendo cosas maravillosas y milagros también, Padre. Gracias. Y te encomendamos las naciones, Padre, que tengas misericordia de ellas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.